Entonces, de tiempo en tiempo tienen que calibrar, ¿no? Ahí están las dos formas de los equipos, más aplicación en polímeros. Cuando dice análisis composicional, ¿cuál será la diferencia con el análisis TDS? Que ya sabemos. O con el análisis composicional que podemos hacer también con difracción de rayos X. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Análisis composicional? No se puede saber qué elemento está ni nada, ¿no? ¿Okay? En este caso, en el caso de rayos X, a fuerza tiene que ser cristalino. Ah, claro. Si no es cristalino, no vamos a tener señal, ¿no? Ah, puede ser amorfo, ¿no? Ajá, va a ser amorfo. Si es amorfo, no se puede. Sí, sí. No. Y el análisis composicional aquí se refiere a que como a medida que transcurre el tratamiento térmico, cómo se desprenden las moléculas. Aquí se desprenden moléculas completas, no átomos, ¿no? Por el calor. Esa es la diferencia. Entonces puede ser para materiales amorfos o cristalinos, pero se van a desprender de manera general moléculas. Y el otro es que se va a descomponer, ¿no? Okay. Sí, es una de las cosas que quería aclarar. Entonces ese 200, 650 es muy importante, ¿no? De temperatura ambiente hasta 200, los líquidos y solventes que pueden salir. O sea, eso es como una tablita que debemos tener. Cuando ves un termograma, rápidamente decir, si hay algunas caídas a 100, pues ya sabemos que es humedad. A 200, por encima de 100, es el agua que está en el enlace, o algunos solventes o líquidos que pueden estar ahí, ¿no? Entonces, eso es muy importante fijarnos. Y los compuestos orgánicos que pueden estar ahí también se desprenden de 200 a 650 como moléculas. ¿Sí? No se van a desprender átomo por átomo ni nada, ¿no? Y en mayores a 650 pues van a quedar los materiales estables, ¿no? A mayores a esa temperatura. Eso quiere decir, tiene que ver con la termodinámica también de la descomposición y la estabilidad de diferentes sustancias. Habíamos visto este termograma, de manera que el verde es la variación del peso en función de la temperatura. Ahora, ¿cómo varía? Y desde los puntos de inflexión hoy en día se puede sacar o desde antes o la derivada de las curvas. Y entonces, pues, ¿dónde es el cambio? ¿Cuál es el criterio? El cambio va a ser en los máximos de la derivada para esa temperatura. Ahí cambió. Así se toma, ¿no? O sea, aquí podemos ir hasta acá, ¿no? Entonces, donde tomó aquí casi en la mitad de los puntos de inflexión. Ese es un criterio. Ahora, ¿cómo saben aquí cómo afecta la rampa? Porque se acuerdan cuando nosotros estamos calentando un horno, como los sistemas de control de hornos, pues si se calienta muy rápido, pues tiene que estar retroalimentando rápidamente también la energía. Y entonces si vas a un gradiente mayor, 20 grados por minuto, así, pues no te vas a acercar fácilmente a 400, 600, ¿no? Sino va a haber una variación. Entonces, ese tipo de cosas también se calibra con una muestra conocida del equipo, ¿no? Se corren y ya se sabe en esa muestra en qué temperaturas hay cambios, ¿no? Entonces, tú sabes cómo va a reaccionar el equipo
para esa rampa de calentamiento. Entonces generalmente otros dicen, no, quiero hacerlo a 5 grados por minuto, o 10 grados por minuto, y 10 grados por minuto no, no está muy bien calibrado, cosas así, ¿no? Entonces, eso se calibra también. Entonces, esas son las partes experimentales que hay que tener presente. Y eran los tipos de TGA. ¿Cómo es el Dynamic TGA? Es un calentamiento constante. ¿Sí? Sí. A 5, 10, 20 grados por minuto. El static sube a una temperatura Se y mantiene. lo mantiene a esa temperatura. Tú le pones, puede ser 1 hora, 2 horas, tú puedes ver cómo afecta ese tratamiento térmico, ¿no? En el material a 200 grados, 300 grados o 400 grados. Entonces, es un calentamiento estático a una determinada temperatura fija. Y el quasi-static es la combinación de los dos. Tú puedes subir y luego mantener y otra vez volver a subir. Entonces aquí está. No siempre en el eje X va a salir la temperatura, sino en este caso está el tiempo. Y aquí está la variación del peso. Ya hemos dicho que en el otro está normalizado y se puede poner 100% acá y se normaliza. O aquí está en miligramos de la carga inicial. Y realmente eso es lo que mide, ¿no? El otro es el cálculo, a 100% que se pone. ¿Sí? De manera que y el tratamiento térmico está aquí con este color guinda, sube a una temperatura de 45 grados, después mantiene constante, y luego con una rampa más lenta sube hasta 57.5, por decir, y después sube con otra rampa. Y esa variación, la escala de temperatura está acá. Y este otro es el flujo de calor. ¿Sí? Ese está con el color azul, de manera que, ¿qué es lo que está pasando? Mira, esta no coincide exactamente con los cambios, aparentemente fueran aquí como si fuera la derivada de esta curva verde, pero no necesariamente. Es una coincidencia nada más. Este es una medida directa de cuánto calor absorbe o cuánto calor genera la muestra. Por supuesto, esa variación está relacionada con el cambio de peso, pero no es exactamente a la mitad. Esta curva es real, ¿sí? Ahora, si tú quieres ver los cambios de la variación del peso, derivas aquí y encuentras cómo va cambiando el peso, los puntos de inflexión. Pero no te representa esos cambios. Esta curva te representa cuánto calor desprende o cuánto calor absorbe. ¿Sí? Entonces eso es una cosa muy importante. Ahí está esa literatura que no se los pasé a tiempo, anoche ya me acordé. Ay, ni modo. Luego revisan, esa literatura está bien. Y esta literatura también está bastante bien, que es de Perkin-Elbert. Es una de las compañías que hace este tipo de equipos y tiene ahí mucha información en su página web. Hasta ahí habíamos llegado, ¿no? Entonces vamos a analizar un poco lo que son las adición de cargas inorgánicas. El uso de estas cargas inorgánicas, o sea, lo denominan fillers, pues le da una propiedad, por ejemplo, a los polímeros o a las telas, qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, aquí el grupo del profe José trabaja funcionalizando a las telas con determinados óxidos para darle propiedad antibacterial, propiedad solar, que no pase el UV, que proteja del UV, o cosas así. ¿Polariza? ¿Eh? ¿Polariza? ¿Polarizada? Sí. No, no importa aquí si sea polarizado o no. Por ejemplo, hay gente que trabaja en la intemperie afuera y puede estar calor, ¿no? Ah, ya, Y absorbe. entonces,
desde el punto de vista de protección se puede manga larga, delgada, de manera que el UV no pase a la piel. Okay. ¿No? Entonces hay que cambiarle esa propiedad. Por ejemplo, el material algodón es un material muy noble, no es alérgico y pues no sientes mucho calor y todas esas cosas con ropa de algodón. En verano es muy difícil, ¿no? Entonces, pero no protege al UV, así tal cual, el algodón puro. Y entonces se tiene que funcionalizar para darle propiedad. Entonces, ese es un filler. En un material para cambiar su propiedad, le estamos poniendo unos inorgánicos. Ahora la pregunta es, ¿cómo está distribuido esos inorgánicos en esa tela? ¿Cuánta cantidad está de manera global? Puede estar la tela en una parte no acumulada, pero lo que se quiere saber es cuánta cantidad está distribuida, y lo ideal es que sea uniforme, ¿no? Para dar esa propiedad. Entonces igual se hacen polímeros con otros materiales también, ¿sí? Por ejemplo, los tipos de acero es dependiendo de la cantidad de partículas que se dispersan. ¿El Titanic se hundió en qué año? Es icónico, ¿no? Resulta que para esa fecha sabían que endurecía cualquier cantidad al acero el carbón, la adicional carbón. Entonces en los astilleros donde construyeron el Titanic dijeron, vamos a meterle buena cantidad de carbón para que este barco no le mueva, no le pase nada. Eso es frágil. ¿Ok? Hicieron así, muy bien, tranquilo. Y resulta que en se hunde, se parte, porque choca con un iceberg. Sí. Y ese es un impacto. Y resulta que, ¿qué pasó con ese material? Se rompió, se quebró. ¿Eh? Se quebró. Se quebró, ¿pero por qué? Porque tiene alto contenido de carbón. O sea, se fragilizó. Sí. Alta dureza, baja. Sí, se claro. fragilizó. Adelante, adelante. Se fragilizó. Sí. Y se fragilizó además a temperaturas que estaban frías en el mar, en el Atlántico. Entonces al chocar el impacto se rompe. ¿Eh? Como un vidrio, como se quiebra. Sí, como un vidrio, sí, que por ejemplo a un vidrio, pues está el vidrio ahí tranquilo, puede estar caliente, tú le acercas frío, se va a romper, si no tiene las propiedades para que aguante. Ese tipo de cosas, ¿no? Eso es lo que pasó. Entonces, por esa misma razón, son los fillers en diferentes materiales para modificar sus propiedades se tiene que adicionar. Y los polímeros han avanzado muchísimo porque se adicionan diferentes sustancias. Por eso, en los polímeros de la parte posterior está un numerito, ¿no? Para poder reciclar y que más o menos las propiedades se acercan. Entonces tiene que ver las propiedades con la densidad del material, ¿no? Esta es una propiedad mecánica, el modo de elasticidad, fíjate, ¿no? La resistencia a la deformación, ya sea a la compresión o a la flexión, disminución de la contracción, mayor dureza, mejora en calidad de la superficie, y otro es pues para reducir costos también. ¿Sí? Entonces ahí están los fillers. Entonces esos cómo determinamos. Una de las cosas, como en el caso de la tela que les decía, es pues hacerle un tratamiento térmico hasta que la tela se queme todo, pero si está el óxido no se va a quemar, el óxido se mantiene. Entonces todo, la tela se va a convertir en, el carbón se va, el algodón se va a convertir en carbón. Una vez que se convierte en carbón, a 600-650 grados, en atmósfera de aire, ¿qué le pasa al carbón? CO2. CO2. Se va al CO2. Sí, CO2. ¿Sí? Entonces se va al CO2, entonces le sigues calentando, entonces todo el carbón se va a ir como CO2 y te va a quedar el filler inorgánico, que es el óxido,
los puros óxidos, ¿no? Entonces, de esa manera detectas o determinas cuánto está en cada uno de ellos, ¿no? Al inicio, cuando se empezó esos trabajos, no se sabía exactamente cómo medir, ¿no? Pero por el principio se tuvo que adaptar. ¿Ok? Entonces, ese tipo de propiedades puedes ver con esta técnica. Ahora, hay diferentes tipos de cargas inorgánicas, ¿no? Carbonato de calcio es uno de ellos, de carga, otros son arcillas. El óxido de silicio se carga a las fibras de vidrio. Hay muchos productos de fibras de vidrio, hoy en día cambian sus propiedades. O el talco, el carbón, negro de humo, se adiciona a diferentes materiales. En este caso, en los materiales que se descomponen a una determinada temperatura, sabríamos, ¿no? Cuánta carga estamos poniendo. En el caso de las arcillas, ¿de qué está compuesto? Esa arcilla de barrito, la ollita de barro. Óxido de silicio. ¿De qué material está compuesto? Silicio. Óxido de silicio. Semiconductor. Medio de la tierra. Óxido. Silicio. Aluminio silicado. ¿Sí? Y que son materiales laminares. Y por eso es que absorben el agua. Y por eso se puede homogenizar y todo ese tipo de cosas. Y entonces ahí, esa se puede adicionar en diferentes materiales, en diferentes polímeros, ¿no? Estos son inorgánicos. O sea, estos no se van a descomponer fácilmente a una determinada temperatura. Por eso trabajan como filas. ¿Okay? Aquí hay un termograma, ejemplo de cargas inorgánicas en polímeros. Fíjense, hay tres tipos de polímeros, A, B y C. ¿Y qué es lo que ven, la diferencia entre ellos? Todos han sido tratados desde 0 hasta 800 grados, con la misma rampa. Y todos parten de un 100%, y este primero, el polímero C, fíjense, a esta temperatura, ¿no? Baja 200, este es 300 grados aproximadamente. ¿Y qué pueden decir de estos polímeros? ¿Tienen agua? No tiene agua. El agua con humedad se iría aquí a 100. A 200 tampoco. ¿Cuánto era? 200, ¿no? Uno de los, desde temperatura ambiente hasta 200, los que están en húmedos, cosas así se va. Y de 200 hasta 650, ¿quiénes se van? Los solventes que están incrustados, que están enlazados. Y de 650 para arriba, inorgánicos, ¿ok? Entonces este es un material orgánico, polímero es orgánico. Y se dan cuenta, se está yendo entre el intervalo de 200 a 650. Pero esta caída, ¿qué es? Fíjense, este está a 200, empieza en 253, este en 291 y en 324, donde empieza. ¿Sí? Tiene diferentes cargas inorgánicas, el mismo tipo de polímeros. ¿Y cómo me doy cuenta de las cargas inorgánicas? Al final, cuando ya se fueron los orgánicos en el intervalo de 200 a 650, fíjense, aquí a 800 o 700, 750, digo, aquí ¿qué porcentaje quedó en el caso del azul? Ajá, ese no tiene filas, quedó 0, todo el carbón se fue. ¿Sí? No hay. Ajá, y vamos a ver al C, ¿qué porcentaje queda? Bueno, aquí queda 0.8, ¿no? Está dentro del error, cosas así. Se mide, y aquí queda 18.3 de carga. Entonces, esta es la carga inorgánica que queda ahí, ¿ves?